¿Alguna vez te has preguntado por qué el 5 de mayo es una fecha tan celebrada, incluso más en Estados Unidos que en México? ¿Qué fue lo que ocurrió ese día en Puebla para que haya quedado grabado en la historia? Pero más importante, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de esta invasión? Quédate hasta el final para descubrir los diferentes intereses que se enfrentaron durante el México del siglo XIX y cuál fue su resultado. Para entender lo que ocurrió aquel 5 de mayo de 1862, hay que retroceder algunas décadas. Desde su independencia en 1821, México fue una nación sacudida por constantes conflictos internos. Los enfrentamientos entre federalistas y centralistas no solamente dividieron al país, sino que también consumieron sus recursos. Uno de los temas más polémicos fue el papel de la Iglesia en la sociedad. Durante el virreinato, la Iglesia Católica no solo era un actor espiritual, sino también económico y político. Poseía grandes extensiones de tierra, cobraba diezmos y tenía influencia sobre la educación y la asistencia social. La primera constitución del México independiente reforzaba este poder, estableciendo a la religión católica, apostólica y romana como la única de la nación. Los liberales, inspirados en ideas ilustradas y republicanas, buscaban limitar ese poder. Los conservadores, en cambio, querían mantener el orden tradicional. Este choque desembocó en una guerra civil, la Guerra de Reforma o de los 3 años. El triunfo liberal con Benito Juárez al frente significó la implementación de leyes que desamortizaban bienes eclesiásticos y consolidaban un Estado laico y federalista. Pero la victoria dejó al país en ruinas, con una economía colapsada y una enorme deuda externa con potencias como Francia, España y Gran Bretaña. En 1861, Juárez decretó la suspensión del pago de la deuda externa por 2 años, lo que encendió las alarmas en Europa. La intervención extranjera. Las 3 potencias acreedoras no tardaron en reaccionar. En octubre de 1861 firmaron la Convención de Londres, un acuerdo para intervenir en México con el pretexto de exigir el pago de la deuda. En diciembre del mismo año, una expedición militar conjunta desembarcaba en Veracruz. Al principio, parecía una acción diplomática respaldada por cañones. Los representantes de los 3 países llegaron con una postura común: no intervenir en los asuntos internos de México. Las negociaciones con el gobierno mexicano evitaron un inicial conflicto armado. Sin embargo, quedó claro que Francia tenía otros planes. Detrás de la intervención francesa había un ambicioso plan geopolítico. Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte y emperador de Francia, quería establecer un imperio latino católico en América, que contrarrestara la creciente influencia de Estados Unidos, que se encontraba en plena guerra civil. Además, grupos conservadores mexicanos vieron en Napoleón III una oportunidad para recuperar el poder que habían perdido tras la Guerra de Reforma. Le ofrecieron su apoyo y propusieron la instauración de una monarquía encabezada por un príncipe europeo. España y Gran Bretaña, al notar las intenciones expansionistas de Francia, se retiraron de la expedición, pero los franceses continuaron avanzando por su cuenta. En abril de 1862, las tropas francesas, bajo el mando del conde de Lorenzés, comenzaron su marcha hacia la ciudad de Puebla, un punto estratégico en el camino hacia la Ciudad de México. La batalla del 5 de mayo. El 5 de mayo de 1862, en las colinas que rodean Puebla, se enfrentaron 6,000 soldados franceses, considerados entonces como el mejor ejército del mundo, contra unos 4,000 mexicanos, mal armados y sin experiencia formal, comandados por el general Ignacio Zaragoza. Desde los fuertes de Loreto y Guadalupe, los mexicanos resistieron los ataques con valentía. El terreno, la lluvia y errores tácticos franceses jugaron a favor de las fuerzas locales. Tras horas de combate, los franceses se retiraron derrotados. Fue una victoria inesperada y simbólica. México, dividido y empobrecido, había vencido a un imperio europeo. El general Zaragoza enviaba el célebre telegrama al presidente Juárez: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Sin embargo, este conflicto apenas empezaba. El imperio contraataca. A pesar del triunfo en Puebla, la guerra estaba lejos de terminar. Francia no se daría por vencida tan fácilmente. En 1863 enviaban más tropas, esta vez mejor preparadas. Un año después, tomaban la Ciudad de México y establecían el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria.
Aunque su base de apoyo eran los conservadores, Maximiliano llegó con ideas liberales. Aceptó el trono bajo la premisa de que el pueblo lo había solicitado, aunque la mayoría de mexicanos ni siquiera sabían de su llegada. Desde el inicio, el imperio de Maximiliano enfrentó grandes contradicciones. Por un lado, mantuvo muchas de las reformas liberales que los conservadores rechazaban. Por otro, trató de reconciliarse con los liberales, pero sin éxito. Su relación con la Iglesia también fue ambigua. Reconocía su importancia, pero no restauró del todo los privilegios perdidos. Mientras tanto, Benito Juárez no se exilió, sino que mantuvo la República viva desde el norte del país. A medida que terminaba la guerra civil en Estados Unidos, el gobierno de Washington, con sus propios intereses para América bajo la doctrina Monroe, comenzó a presionar a Francia para que se retirara del continente. La falta de apoyo interno, el aislamiento internacional y el creciente avance de las fuerzas republicanas minaron al imperio. La restauración de la República. En 1867, Napoleón III, presionado por la situación política en Europa y por Estados Unidos, retiró su apoyo a Maximiliano. Sin el respaldo francés, el imperio colapsó. Maximiliano fue capturado en Querétaro y tras un juicio, fusilado junto a sus generales Miramón y Mejía el 19 de junio de 1867. Por su parte, Benito Juárez, apoyado diplomática y militarmente por Estados Unidos, volvió triunfante a la capital y restauró la República. Se consolidaron las leyes de reforma y se reafirmó el principio que México no aceptaría jamás una monarquía extranjera. Sin embargo, el proyecto nacional seguiría inestable. La restauración de la República fue una victoria para el proyecto liberal, pero no trajo consigo una paz duradera. Años más tarde, uno de los héroes de la Batalla de Puebla, Porfirio Díaz, se convertiría en protagonista de una nueva era. Su ascenso al poder marcaría el inicio de un largo y contradictorio periodo de estabilidad, modernización y represión. Si te gustó este viaje por el pasado, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más capítulos ocultos de nuestra historia. Hasta la próxima.